Como en la selva o en el bosque, en las cuatro esquinas del mundo indígena ocurren la luz y la sombra, el sol y el agua. Al centro está la morada humana, el paraje, la comunidad, la casa. Es un orden central como el que aparece en la cruz mestiza, pariente del árbol sagrado, signo ritual donde se divisan las asombrosas raíces del pensamiento indígena. Allí se comunican lo natural y lo sobrenatural. Allí se cruzan los poderes del sol con el favor de las aguas. Abundancia pedida, agua y luz, fuego y oscuridad bullen en esa insistente figura. En los Altos de Chiapas existe una estrecha relación entre esos elementos y la mujer. Durante generaciones ha entrado a las veredas y resurgido de los montes, atareándose en numerosos quehaceres. Todo tiene un fino simbolismo. Hoy te comen funda a cualquier mis batzactale. El monte se agota y los manantiales grandes se entuban, pero todavía conservan un carácter sagrado. Incluso, tal vez aún prevalezcan antiguas fuerzas míticas en la reunión persistente del agua y la madera en las casas, donde parecen tomar forma el calor y el frío, lo claro y lo oscuro. Bajo el mando masculino, centinelas del paso entre la luz y las sombras, las mujeres conviven con costumbres que casi no cambian, y con un medio ambiente donde el deterioro avanza. Sus cargas de trabajo son muchas, y es grande el valor de sus responsabilidades. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y Pronatura presentan Mujeres de Pozuelos y del Pinar, existencias tzotziles al borde de una decisión cultural. Pozuelos y El Pinar son comunidades de los Altos de Chiapas. Están situadas a unos 15 kilómetros de San Cristóbal de las Casas. A este municipio pertenece El Pinar, donde habitan 196 familias. Pozuelos corresponde a Chamula. Viven ahí 112 familias. Son parajes vecinos. Sus linderos se tocan con la fuerza de la cultura tzotzil. Inviernos duros, lluvias copiosas y estiajes con agua incierta o escasa han templado el carácter de las familias. Es un carácter apropiado para resistir e insistir. Diario, muy temprano,
Los hombres de esas comunidades bajan a San Cristóbal para trabajar. Sus oficios son fuente de ingreso temporal. La mayoría de las familias obtiene dinero de esa manera, aunque algunas lo consiguen a través de la complicada aventura que significa la migración masculina hacia otras partes del estado, a otros estados o fuera del país. Antes de que los hombres remonten las lomas de encinos desde la ciudad, estas comunidades son terreno casi exclusivo de niños, niñas y mujeres. La mayor parte de las familias de El Pinar y de Pozuelos obtiene leña mediante autoabasto en sus parcelas. Otras combinan el abasto propio con la compra. Son muy pocas las familias que compran madera como único medio para tener combustible. El gas no se usa en ninguna de las comunidades. El corte menudo de madera y el acarreo de leña son quehaceres femeninos. El derribo y el corte grueso de árboles son propios de los hombres. Ellos ayudan a cargar madera, pero solo cuando no están atareados en el pueblo o en la parcela. A partir de los 6 años, las niñas y los niños se integran con la madre al acarreo de leña. Así se amplía la fuerza de trabajo familiar. También así, el cuerpo y la voluntad se familiarizan con el valor del esfuerzo dentro de un estilo arduo de crianza, tan arduo como arduas son las condiciones de vida y trabajo que deberán afrontar en la madurez. Cargar leña vale como una cultura de responsabilidad, firmeza y constancia. Entretanto, los pequeños crean lazos fuertes con sus madres, haciendo amarres solidarios entre cuerpos en un encuentro diario con los parajes. Las mujeres dedican entre 1 y 3 horas diarias para abastecer de leña a la familia. Las jornadas son muy pesadas porque se añaden a muchos otros quehaceres. Pero la existencia femenina tzotzil no se concibe a sí misma sin el cumplimiento de estas pesadas rutinas. Fue llevada desde la infancia hacia la persistencia y hacia ciertos silencios. Los cuerpos son resistentes y están preparados para sobreponerse a la fatiga. Sin embargo, el desgaste y los riesgos de accidentes son grandes, sobre todo cuando el hijo anda pegado a la madre y se carga leña. Entre la crianza, la parcela, los borregos, el tejido, la caza, la alimentación, la leña y el fuego, discurre la vida de las mujeres. El fogón también es femenino. El fogón tradicional
se hace usualmente en el centro de las casas para beneficiar con su calor a todo el espacio y para facilitar las conversaciones de la familia mientras comen padres e hijos. El fogón tradicional convoca a la charla y al encuentro de los rostros y las miradas. Es usual que un leño se mantenga ardiendo de día y de noche para mantener el calor. Un humo continuo se agita en la brasa constante. El poder llamativo del fuego es culturalmente grande. Atrae la mirada hacia las llamas. El fuego es contemplado por ratos como si su movimiento detuviese los pasos del tiempo o los alcanzara. La mujer y el agua tienen enlaces tan exigentes como los de la leña. Las mujeres deben asegurar la provisión de agua para la casa. Es guardiana de su rendimiento. Muy pocas veces los hombres auxilian en el acarreo, aunque solo son hombres quienes administran y reglamentan los usos de líquido, quienes dan mantenimiento o rehabilitan las fuentes de agua y las líneas de suministro. Para eso, los hombres se agrupan en un patronato. Ellos son guardianes civiles de los usos del agua y quienes elaboran las reglas de su aprovechamiento. Señor Jesucristo, tot alik sanavil, alik benel, push choletik, push taletik, push betik, push utetik, tajojun chicken bit, tajojun cruzabe. Perele tot joto abanam, mauk de shabat un mauk de shakelam. Tahnabah batabuk. En los aspectos rituales y de organización ceremonial del agua participan el rezador y, sobre todo, el mayordomo. El mayordomo es un guardián honorífico de principios míticos, cívicos y religiosos. Ser mayordomo es una honra que debe llevarse como cargo ejemplar de responsabilidad y crea un reconocimiento muy preciado entre los pobladores. Nunca ha habido mayordomas ni mujeres que representen a sus comunidades dentro del patronato del agua. Los usos y costumbres así lo determinan, y eso es vivido por ellas como una disposición natural que la tradición ha hecho legítima. Dentro de la comunidad no ha habido por ahora ninguna razón para contradecirla o cambiarla. La línea de agua baja a Pozuelos y al Pinar desde Sontehuitz, manantial cercano a la cumbre del cerro igualmente nombrado. Es costumbre conversar allí con los guardianes sobrenaturales del monte y del agua, para pedir buenas lluvias, buenas cosechas y abundancia, y para agradecer las ya otorgadas. Sontehuitz abastece a numerosos pueblos otziles en la región. Su caudal merma en las secas, por eso el suministro es irregular en algunas poblaciones. El agua de las llaves suele escasear entre 2 y 5 meses al año. Los estiajes son especialmente pesados para las mujeres de Pozuelos y el Pinar, porque en esa época el servicio puede ser de 1 o 2 horas diarias cada tercer día.
Entonces, estas lomas con caminos invisibles y algunas veredas son ruta obligada para ellas y sus hijos e hijas. Muy raras veces lo son para los hombres adultos. Cada año, entre 60 y 150 días, parte de los esfuerzos femeninos son aplicados a conducir el agua desde las pozas hasta las casas. Puede ser desde Nidhom o de Pozuelo, no hay más. Nidhom es un sistema natural de veneros y escurrimientos que está reglamentado. Algunos arroyos deben usarse únicamente para el aseo de ropa y otros como abrevadero. Los ojos de agua son para beber y para la caza. Manvela binik, manvela kaslan, kepente ka to jalan, kepente ka benin lekelan. Pozuelo definió la fundación de Pozuelos y solo tiene uso humano. En una narración fabulosa de este manantial, un anegamiento extraordinario colmaba la vista e hizo florecer la vida en sus derredores. Pero un día el agua se resumió, dejando únicamente esta poza en su hondura lejana. Si ese pasado es cierto, las mujeres no tuvieron que vencer la severa pendiente de esta hondonada para moverse entre sus bordes y el ojo de agua. El humo del fogón abierto ha envuelto durante muchos años las vidas de muchas mujeres tzotziles y de sus hijos, dada la constante cercanía que aún en la cocina hay entre madres e hijos. El fogón tradicional ha resguardado del frío en los inviernos y secado ropas y cuerpos durante las lluvias. Ha facilitado la comunicación frente a frente, lado a lado. Esos son algunos de los beneficios esperados de su uso. Estos son algunos de sus rastros en las paredes y en los techos. Otros rastros semejantes a estos no pueden verse porque han sido inhalados. Están dentro de los cuerpos. Por los efectos de la penetración continua del humo en las mujeres adultas, en las niñas y en los niños, por la cantidad de esfuerzo y de tiempo empleados para asegurar la leña en la casa, y por el impacto en el monte debido al corte constante de madera, se hizo una propuesta de cambio en el Pinar y en Pozuelos. Se trata de la construcción y el uso correcto del fogón sin humo, que también hace posible el ahorro de leña. Debido al consumo de agua expuesta a la intemperie, o que se ensucia en los tanques, y debido a que el agua clorada o hervida no son bien aceptadas,
se hizo otra propuesta a las familias tzotziles. Es el caso de las cajas solares para la desinfección de agua. Las propuestas fueron sugeridas en 2004. Se buscaba aligerar las cargas de trabajo y mejorar la salud de las mujeres, además de contribuir a la conservación del monte. Alrededor de eso se buscaba impulsar la participación de la mujer en sus pueblos. A partir de ello, la idea fue sentar bases para que grupos femeninos construyeran por sí mismos el fogón y la caja solar, para que los usaran adecuadamente y para que promovieran el uso adecuado de esas tecnologías en sus comunidades. En varios encuentros, los grupos reflexionaron acerca de esas posibilidades de mejora. Vieron un video sobre fogones sin humo y otro sobre las cajas solares. Aceptaron los inconvenientes que el uso del fogón tradicional tiene para la salud y como carga grande de trabajo para mantenerlo. También reconocieron los efectos del corte continuo de madera en el estado del monte y la posibilidad de que el agua fuese desinfectada como había sido propuesto. Los grupos aceptaron emprender las tareas. Las mujeres de Pozuelos y del Pinar construyeron sus fogones de plancha con base en un prototipo distinto al de las lorenas típicas. Es un nuevo modelo que ha dado muestras de mayor efectividad que ellas en varias zonas del país. Allí su aceptación familiar ya es apreciable, manifestándose su completa apropiación. Bien construido y con un uso apropiado, este fogón puede reducir hasta en un 50% el consumo de leña. Elimina el humo de las casas, permite calentar varios alimentos a la vez y puede durar 5 años. Se construye en forma más o menos simple, a partir de un molde y con materiales accesibles, baratos. Su diseño asegura un poder calórico suficiente para satisfacer la mayor parte de los usos domésticos. Se formó a 3 promotores de Pronatura, 2 de ellos viven en las comunidades, para que asesoraran a las mujeres en la construcción del fogón, para promover su uso apropiado y para observar el grado de aceptación de la propuesta.
Después de 4 meses de haberse hecho la propuesta de cambio, los grupos habían construido fogones sin humo. Incluso, mujeres de otras comunidades, parientes de las de Pozuelos y El Pinar, mostraron interés por el nuevo fogón al enterarse de sus ventajas. Todas las mujeres acordaron construir sus nuevos fogones sobre una base o pretil hecho casi a ras del suelo, de acuerdo con sus costumbres. Los primeros fogones sin humo fueron ubicados en una esquina de la cocina. Se colocaron en un rincón porque era una manera de ponerlo a prueba. Pero eso también podía parecer una muestra de baja aceptación, porque los rincones son sitios donde las familias a veces colocan cosas de poco valor. En cambio, el centro de la vivienda es un sitio privilegiado. Tanto es así que el fogón tradicional se hace comúnmente en el centro de la casa o de la cocina. De todos modos, arrinconar el fogón sin humo podría desalentar su uso, porque las paredes impiden un acercamiento amplio al comal. También dificultan el tipo de aproximación que se da en la familia con el fogón abierto. Otros hechos hicieron pensar que la estufa nueva causaba efectos incluso completamente contrarios a los buscados. A menos de un año de haberse hecho la propuesta, en ciertas casas se usaban los 2 fogones simultáneamente. Por una parte, las mujeres utilizaban el nuevo fogón sobre todo para echar tortillas, y en menor medida para hervir agua y hacer café, mientras el tradicional seguía siendo usado para cocer frijoles y nixtamal y para teñir lana. La mayoría de esos productos era preparada a fuego directo o con un comal típico de por medio, como si el fuego encerrado fuese incapaz de generar suficiente calor. Por otra parte, aunque las chimeneas funcionaran bien, las familias continuaban expuestas al humo, debido a la persistencia del fuego abierto. Y aumentarían las jornadas de acarreo para mantener vivos los 2 fuegos. Por la misma razón, podría cortarse más leña. Eso podía o no ocurrir. Lo cierto es que el trabajo aumentó en los primeros meses para algunas mujeres, porque se levantaban más temprano para alistar el nuevo fogón, hasta que alcanzara la temperatura deseada. El apremio de algún marido por disponer muy temprano de café caliente reforzó esa situación. También fueron notados otros hechos opuestos a la adaptación entre las necesidades de las mujeres y las características del fogón. Era difícil contemplar el fuego, aunque algunas de ellas se ubicaban ante la leña para observarlo. Ollas de base curva disminuían el poder de calentamiento del comal sobre ellas. Chimeneas mal instaladas o un manejo incorrecto de los leños y de sus desechos provocaba el regreso del humo a la casa por la entrada de la estufa. Además, el derredor calentado por el fogón sin humo es menor que el área calentada por el tradicional. Eso limita la utilidad del nuevo fogón en el invierno. Lo relacionado con el empleo de trastos apropiados, la instalación correcta de chimeneas, el manejo adecuado de los leños
y del calor dentro de la estufa, y el aprovechamiento del comal para varios alimentos, por ejemplo, fue remediándose con las múltiples visitas de asesoría. Y a las familias que iban a construir su fogón, se les recomendaba hacerlo en un lugar donde pudieran aprovecharlo mejor. Pero lo relativo a la observación completa del fuego, a la dificultad del fogón para irradiar calor en un área amplia, o para teñir lana, que requiere una temperatura muy alta, eran aspectos de más difícil solución. No es simple cambiar hábitos y descubrir todas las posibilidades que ofrece lo nuevo, menos aún en una cultura tan fuertemente guiada por los usos y las costumbres, en un lugar donde el clima y la pobreza hacen más dura la vida. Aproximadamente a los 3 meses de haberse iniciado la construcción, se hizo el primer fogón que contenía gran parte del potencial planteado y mostraba algunos de los beneficios esperados. La vieja y desordenada cocina fue sustituida por otra, con piso de cemento y sin corriente de aire, ubicando el fogón fuera de la esquina. En este sitio estuvo el altar de la familia. Las decisiones de las mujeres fueron mostrando disposición al cambio a través de una mayor adecuación entre lo que ellas requerían, lo que ofrecía la tecnología y los objetivos de mejoramiento que ésta llevaba consigo. Continuaron los cambios. Parecían signos de una convivencia creativa de algunas familias con los fogones sin humo. Más estufas construidas en una esquina fueron desbaratadas y rehechas fuera del rincón y al lado del altar. Varias mujeres hicieron más grande su aprovechamiento. Comenzaron a cocer alimentos que antes solo exponían al fuego directo, como nixtamal y frijoles. Aumentaron cada vez más las mujeres que usaban solamente el nuevo fogón, sin recurrir al tradicional, con recipientes nuevos y de fondos planos. Otros hechos pequeños también revelaron una búsqueda de soluciones a las limitaciones percibidas durante los primeros meses de uso. El cierre de hendiduras en las casas, favoreciendo el calentamiento del fogón. Por otro lado, la ausencia de tizne en los trastos y su limpieza, el estado de algunos fogones y sus modos de uso indicaban un manejo habitual y correcto. Fueron notables los casos donde se asociaron el uso del fogón sin humo y la transformación de la vivienda. En ciertas familias, sus posibilidades para ampliar la casa y la decisión de reubicar el fuego parecían aparejadas a una nueva comprensión del ordenamiento familiar y doméstico. Después de un año de haberse hecho la propuesta,
surgió un caso muy llamativo de reubicación del fogón. Habiéndose construido originalmente en una esquina, fue cimentado justamente en el centro de la cocina. Las pruebas de su utilidad y de su aceptación parecían haber sido superadas. En otro aspecto, la observación comenzó a reconocer que la leña se corta y acumula diariamente, haya o no necesidad inmediata de ella. Es una forma de tener reservas seguras. Quizá también es una manera de administrar el tiempo y el trabajo a lo largo de las semanas. Así, aunque el fogón sin humo permite ahorrar combustible, esa ventaja tendrá que ser tanteada por las mujeres al confrontarla con sus modos tradicionales de administrar su tiempo y su esfuerzo. El fogón sin humo fue puesto a prueba. Fue una prueba extrema para una tecnología que ha dado buenos resultados de apropiación en otros medios, y que en 2 comunidades de los Altos de Chiapas fue sometida a condiciones también extremas, de cultura y de clima. Si bien el fogón es aceptado en esos lugares, su uso pleno está expuesto a lentos cambios de costumbres ancestrales, donde resaltan las relaciones con la leña y el fuego. Estas formas de vida desarrollarán plenamente las posibilidades que ofrece el fogón cuando lo recreen a fondo en su cultura. Cuando ello ocurra, el uso del fogón podrá alentar la recreación de esa cultura en un nuevo horizonte. Lo deseable es que a través de esta experiencia, las mujeres de El Pinar y de Pozuelos hallen una posibilidad, aunque parezca pequeña, de enriquecer la idea que tienen de sí mismas. Una posibilidad de apreciar más sus capacidades, el valor de su esfuerzo y el poder que pueden tener para decidir cambios favorables en sus vidas. Yo ya no uso el fogón abierto. Siempre lo uso así. Y cuando yo estoy hirviendo lo pongo acá. Y lo pongo otra cosa. Y cuando ya estoy hirviendo lo pongo ahí otra vez. Y voy a empezar a hacer la tortilla. Y cuando mis hijitos levantan más tardecitos y tienen su cabecita. Las cajas para la desinfección solar del agua no tuvieron aceptación, en parte porque la salud y la enfermedad y las percepciones sobre ellas tienen orígenes no sólo relativos al agua, en parte porque la niebla y la bruma hicieron pensar que la acción del sol no era suficiente para desinfectar el líquido, en parte porque el aspecto sencillo de la caja parecía no corresponder a su capacidad desinfectante. Fue así, aunque a las familias les fueron explicados los principios con que actúan estos simples materiales. Por medio de las reacciones se advirtieron asuntos antes no bien ponderados, como la idea de que para la gente las diarreas no son manifestación de enfermedad, como la idea de que el agua ordinaria
puede provocar realmente padecimientos diarreicos, como la idea de que el consumo de agua limpia es una necesidad cotidiana, como la idea de que la salud puede ser cuidada en los parajes sin intervención externa de médicos ajenos. Para llevar adelante una intención de mejorar la calidad del agua y de que una vez tratada tenga uso verdadero, es necesario comprender las maneras en que los habitantes perciben sus cuerpos, manejan el líquido y valoran alguna tecnología en relación con el sol, con el aire, con los trastos, con los depósitos, con los hábitos, con los manantiales, con el papel de las mujeres y de los hombres en la comunidad. Es necesario pensar al agua con una idea amplia de saneamiento ambiental que responda a la cultura y a la peculiaridad climática de Pozuelos y del Pinar. Es decisivo considerar una intervención de las mujeres en los patronatos del agua. Allí podrían aportar sus criterios para reglamentar los usos del líquido, para decidir sus aprovechamientos. Al cabo, ellas son quienes se responsabilizan de su aprovisionamiento y de su cuidado doméstico, día tras día, desde siempre. Pero alentar esto es mucho más complicado que referirse a cualquier propuesta de cambio tecnológico en las comunidades indígenas. Es difícil encontrar caminos ciertos para que las mujeres florezcan abiertamente en sus talentos, en nuevas y más atractivas tareas, en el reconocimiento de lo que son y de lo que pueden ser. Aún así, deberá ser persistente la voluntad de trabajar por esa clase de cambios. Una voluntad tan persistente como persistentes son las desventajas que limitan las formas de vida femenina, como persistente es el empeño de las mujeres en mantener su firmeza. ¿Acaso, en algún momento, las mujeres de Pozuelos y de El Pinar podrán decidir su existencia con nuevas maneras de ser? Por ahora, entre los manantiales sagrados del Sontehuitz y la leña del monte que arde en las casas, las mujeres se mantienen al borde de una decisión cultural.